Ernesto Arriaga. Y ahora, atención, aquellos que les gusta y les apasiona las historias del crimen y el tema de por qué hay hijos que matan a sus padres. ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que decide matar a su padre? Un tema que vamos a desarrollar, matar al padre, el trágico plan final de los hermanos Dabouza. Así es, expresa la carátula que nos prepararon Ricky Martínez, Diego Maldonado y Leandro Coria, que son los responsables de arte electrónico del canal y que siempre nos presentan con estas imágenes, con estos trabajos que esos hacen muy bien, los temas que desarrollamos acá en Caso Abierto. Y hoy tengo el honor de tener en el programa a Fernando Rodríguez, una de las mejores plumas del diario La Nación, editor de seguridad del diario La Nación, de la sección de seguridad del diario La Nación, y que, a ver, en el año 81, yo tenía 15 años, nos conmovimos todos con el parricidio de los Joclender, la desaparición, la fuga, mejor dicho, más que la desaparición de ellos hacia, uno de ellos lo encontraron en el límite con Bolivia, a uno de los hermanos Joclender, pero cuando todos pensamos que ya se había terminado todo, que el caso Joclender era el cenit de lo que fue la violencia contra los padres, en 1998, en un departamento de San Telmo, mataban a Ramón Dabouza, gerente de Techín, que como bien me contaba Fernando Rodríguez, y él se lo va a explicar mejor, había comenzado de la nada y llegó a ocupar uno de los cargos directivos de las empresas más importantes del país. Hola Fernando, ¿cómo te va? Hola Gustavo, gracias por la invitación. Como decís bien, un hombre hecho a sí mismo, así se definía Ramón Antonio Dabouza, tenía 44 años, era gerente de proyectos especiales de Techint, pero además había sido funcionario de Raúl Alfonsín, incluso en el equipo de Juan Vital Zurruil, había participado de las discusiones con el Banco Interamericano de Desarrollo para conseguir crédito para la Argentina, en una época, mediados de los 80, en los que la Argentina tenía mucha dificultad para acceder a créditos internacionales después de la dictadura militar. Un hombre que tenía una faceta muy exitosa desde el punto de vista laboral, pero tenía una faceta oscura, complicada, desde el punto de vista de su fase íntima y personal. El crimen de Ramón Antonio Dabouza, por el cual... Ahí quería llegar. Sí. ¿Cuándo fue el homicidio de Ramón Dabouza? El 25 de marzo del año 98, a las 10 de la noche, se juntó a comer con sus dos hijos mayores, Emanuel y Santiago. ¿Dónde vivían? El encuentro fue en la casa de Ramón Dabouza, en el quinto O del edificio de Chacabuco 584. O sea, muy cerca de donde es el desalojo, que estamos viendo recién. Exacto. En una zona que no es el lejano oeste. No, por supuesto, muy cerquita, a 5 cuadras del centro y del corazón de la capital federal y del centro del poder. Y además en un departamento que Dabouza había terminado de remodelar solamente 2 meses antes, un departamento que valía bastante dinero. Dabouza, que era un personaje conocido mínimamente en el barrio porque era de ir al trabajo y volver a su casa y estar poco, pero todos sus vecinos lo calificaban con un hombre correcto, caballeroso, respetuoso, al que no se le conocía, por lo menos en el barrio, ningún tipo de doblez. Puertas adentro era otra cosa. ¿Otra cosa en qué aspecto? ¿Qué fue lo que le pasó y que desencadenó en esto que estabas contando? Mira, hablaban recién del crimen de los hermanos Joclender, después vamos a ver, además de tratarse de un parricidio, qué otro nexo hay, porque hay un nexo muy importante. ¿Hay un nexo? Hay un nexo muy importante entre el caso Joclender y el caso Dabouza, y luego el transcurso de la charla nos va a llevar hasta ese lugar. Pero... charla en la cual le vamos a dar intervención a los penalistas que tenemos acá. Si bien, bueno, vos recordarás, lo cubrimos prácticamente juntos a este caso, al principio se pensaba que podía haber algún tipo de motivación económica
detrás ¿Un seguro del de vida, crimen. Quizás un seguro de vida, quizás que los hijos mayores de Dabouza supieran que su padre conservaba algún dinero o algo. Eso rápidamente terminó difuminándose con el transcurso de la investigación de quien era el juez de la causa en ese momento, Gustavo Caram, y lo llevó finalmente a determinar que se trataba de un crimen cometido por una motivación de odio y que tenía una raigambre muy profunda y de muy larga data que empezaba, te diría, desde el momento en el que Manuel y Santiago Dabouza, los dos acusados, los dos hijos de Ramón Dabouza, nacieron. Prácticamente ahí empezó el germen de lo que terminó siendo este crimen de matar al padre. ¿Era violento? ¿Les pegaba? Mira, en el juicio que se desarrolló 1 año y medio después del crimen, prácticamente todos los familiares, 4 exmujeres, los 2 hermanos mayores de Dabouza, Perdón, sus ¿cuatro exmujeres tenían? 4 exmujeres, sus 2 hermanos más chicos, todos fueron coincidentes en que Ramón Dabouza había sido violento con absolutamente todos. A todas sus mujeres les había pegado, a una incluso, a la tercera, intentó matarla por un motivo tan nimio que si ustedes lo escuchan no lo van a poder creer. La mujer estaba cocinando para agasajar a los hijos mayores de Ramón Dabouza, fue a la heladera, quiso tomar un pan de manteca y eso a Dabouza lo volvió loco porque a él nadie podía tocarle las cosas sin pedirle permiso. Intentó estrangularla. Ya. Esa fue la última vez que vio a esa mujer. Fernando, ahí en el graph y en la carátula que hicieron Ricky Martínez, Diego Maldonado y Leandro Coria. De tantas notas que escribimos en esa época. Exactamente, pero el trágico plan final de los hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué fue así? ¿Cómo planificaron este homicidio? ¿Cómo planificaron matar al padre? Exacto, no fue un crimen de generación espontánea, Gustavo. Fue un crimen que de alguna manera planearon. Uno de los hermanos, el mayor, Emanuel, creía que era algún tipo de juego peligroso, pero juego al fin al que jugaba su hermano, que ya venía manifestando que quería matar al padre, que no lo aguantaba más. Lo que no aguantaban ni uno ni otro era el permanente desprecio que les tenía. Si bien los convocaba, siempre minimizaba cualquier logro que tuvieran, permanentemente se encargaba de mostrarles lo que era él y lo que nunca iban a hacer ellos, ¿sí? Es tremendo eso. Uno de los episodios que se ventiló durante el proceso y en el juicio fue cuando a Emanuel, el mayor de los hermanos, le habían dado un aumento y él se lo comunicó al padre. Y ese aumento había venido acompañado de un aumento jerárquico también, tenía un puesto mejor. Él lo citó, Ramón Dabouza, en sus oficinas de Techint, lo llevó a recorrerla y al término de la recorrida le dijo: vos nunca vas a tener algo así. Terrible. Eso era lo que los hermanos transitaban y lo que al menor, que trabajaba desde los 19 años en el INDEC, que estaba tratando de alejarse del padre, que había logrado alquilar un departamento en Recoleta en el que vivía. El hermano mayor vivía con la madre, Patricia Polo Devoto, luego hablaremos de ella también, a solo 10 cuadras de la casa del padre. Él ya quería cortar esa relación, pero los psicólogos y los psiquiatras forenses esto lo pueden explicar mejor, pero en núcleos familiares donde hay alguna situación de patología de salud mental severa, nadie sale indemne. Todos de alguna manera terminan jugando ese juego, ese baile casi macabro, y si alguien no está preparado psicológicamente para poder afrontar esa situación y escaparse, encontrar un punto de fuga, lo que puede pasar es que se intente cortar ese vínculo de una manera no virtual, metafórica, sino literal. Matar al padre, ¿Y por qué? A ver, le voy a pedir a Gustavo Lego, Jenny, que es nuestro productor, que nos ponga la foto de un bombero, un rescatista, colgado de una soga. Eso. ¿Qué es eso? Eso que vemos ahí es la terraza del edificio de Chacabuco 584. Un piso y medio más abajo estaba el departamento de Ramón Dabouza. La escena del crimen. Allá se está descolgando ese bombero hacia un inmueble situado sobre la calle México,
un conventillo. ¿Por qué están haciendo esto? Verás que hay una soga. Sí. Esa soga ellos están La soga más probando. clara, ¿no? Sí, La- ellos de están la de la probando derecha. una soga de color naranja. Ajá. ¿Por qué? Porque los hermanos da Bouza, cuando ocurre el crimen a las 0:30 del 26 de marzo, una vecina del quinto P, del edificio que estaba situado enfrente, escucha 3 detonaciones, gritos, golpes, llama inmediatamente a la policía. Cuando la policía llega muy rápido, interviene la comisaría, ex comisaría segunda de la Policía Federal, que estaba en Perú al 1000, o sea, Muy cerquita. muy poquitas cuadras de allí. Llegan, se encuentran al mayor de los hermanos, a Emanuel, en la puerta del edificio, aturdido, abrazado a un hombre que era Luis da Bouza, el hermano de la víctima. Sube la policía, arriba encuentran a Santiago da Bouza tirado en el piso, ensangrentado, con un tiro en la pierna izquierda, un balazo que le había atravesado la pantorrilla, tiro con orificio de entrada y de salida. Junto al padre estaba, el padre tenía 2 disparos de arma de fuego en la cabeza, en la parte trasera, cerca de la nuca, y también múltiples golpes, sobre todo uno en el parietal, que le había provocado una lesión ósea bastante seria, y que, según los hermanos, tenía que ver con que habían entrado 2 personas a robar, luego de que Santiago da Bouza, al término de la cena que habían tenido, dijera que iba a ir a comprar cigarrillos y un chocolate a un kiosco cercano, y que cuando volvió lo interceptaron en la puerta de la casa y lo hicieron subir. Los hermanos fraguaron esa escena y simularon que había ocurrido un asalto, lo que hoy conocemos como una entradera, en el cual el padre, al intentar defenderse, había resultado muerto, y en el cual los delincuentes habían huido hacia la terraza. Ahí te pido, Gustavo, de vuelta la foto de la soga. A ver si la podemos poner. Ellos sostenían Esa. que los ladrones habían huido hacia la terraza y que desde la terraza se habían descolgado con una soga hacia una casa ¿Y vecina. qué se probó con Así que, esto? bueno. Lo que se probó rápidamente, te diría que la misma tarde posterior al homicidio, es que esa soga nunca había sido usada. La soga tenía unas manchas rojas que se presumía que podían ser rastros hemáticos, manchas de sangre. Pronto se comprobó que eran simplemente manchas de pintura roja. Pero la revelación principal la arrojó el equipo de policía científica de la Policía Federal, cuando testearon esa soga y determinaron que nunca había sido tensada. No solo eso, la soga estaba colgada de un malacate, y lo que descubrió el personal de la comisaría segunda es que ni siquiera estaba atada correctamente para soportar no solo el peso de una persona normal de unos 70 kilos, sino 2, según había sido el relato de los hermanos da Bouza. Vos hablabas de Jock Lender. Supongo que ahora entra en juego esta persona respecto a lo que le pasó con los hermanos y Bien. la madre. Bueno, contemos un poco lo que pasa inmediatamente después del crimen. Les decía, rápidamente el juez Caram, los investigadores de la Policía Federal detectaron muchos indicios concordantes de que la historia que señalaban los hermanos no era verdad y que todo los comprometía, sobre todo porque primero encontraron el arma, una pistola Versa calibre 22. Ahí la vimos, que aparece en una de las fotos. Sí. Que termina siendo encontrada en el baño de la casa de Ramón da Bouza, oculta detrás de la mochila del baño, sujeta con un martillo y atada para que no se cayera y para que no llamara tanto la atención, disimulada con ese martillo. Y además encontraron una libreta, esa arma 2 semanas antes la había comprado Santiago da Bouza, así que ahí, digamos, había. La propiedad lo incriminaba. ¿Cómo lo incriminaba a su hermano Emanuel? Algún elemento en el caso, encontraron una libreta de tapa negra en la que él había esbozado un breve croquis, un boceto de qué era lo que tenían que hacer para matarlo. Con esa arma, la soga, los pasos que debían hace cumplir. Mucho tiempo venían planificando. ¿Cómo Ahora, debían hacer el crimen perfecto, que no lo fue? Ahora te voy a preguntar, y me lo vas a responder después, ¿cuál es el hilo rojo que
comunica este homicidio, este parricidio con el de los Joclender. Pero le quiero preguntar a Gallego y a Tripolone. Fernando recién hablaba de que hubo una ex mujer a la que Ramón da Bouza estuvo a punto de matar, que había violencia que ejercía este hombre sobre sus hijos y sobre todo su entorno. ¿Esto no puede haber sido algún atenuante o algo que la justicia considere como pertinente para... La justicia, al menos finalmente en ese proceso emblemático, no lo tuvo en cuenta porque entiendo que fueron condenados a perpetua. Creo que hay también una conexión con Joclender. Sergio intervino como defensor, creo, de la mamá de los parricidas, que quedó finalmente absuelta o fuera de pena. Pero como bien se decía, es un crimen que se fue tejiendo en el tiempo, ¿no? Da Bouza es como lo describían, una persona que fue adquiriendo un poder, tanto político como económico, una figura muy fuerte en el equipo de Surruil, luego también en el ámbito privado, con un crecimiento económico desmedido y generando una situación muy difícil con algunos de sus hijos, sobre todo los mayores. Esto se produce a partir de un reencuentro que incluso es instado por estos jóvenes ya de 20 y pico, y bueno, tienen mucho punto de contacto con Joclender y es algo que se une lo que vos decías. Por un lado, donde hay una patología severa, tenés un riesgo de que algo termine mal. Pero acá en este caso, esta patología severa se une con todo este odio, todo este desprecio, con la violencia que se fue gestando a lo largo de los años y después, bueno, también una suerte de, por un lado, un intento de fuga, por otro, un hermano tratando de salvar al otro. Hay mucho punto de contacto con Joclender. Y Tripolone, te pregunto, ¿vos pensás que quizás esa situación de violencia podía ser algo que los jueces tomaran como atenuante o no? Yo voy a hablar de algo que no sé, hay muy poco conocimiento tanto en la justicia como en general. La bibliografía médica, científica, habla de algo que se llama trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como psicopatía, psicópata, ¿no? Justamente esta doble cara de una persona que tiene tanto éxito en lo personal, pero puertas adentro se comporta de otra manera, tiene que ver con algo que nosotros llamamos psicópata integrado. ¿Sí? Aquí que está en la sociedad, que aparentemente no es dañino, pero puertas adentro puede destruir a su propia familia. Eso lo veo muchísimas veces, en muchos casos. Hay familias donde algunos de los integrantes terminan suicidándose generalmente. Pocos actúan de esta manera, defendiéndose y atacando al padre, como fue en este momento. Esto pudo haber pasado porque es algo que realmente existe y hay muy poca preparación por parte de los magistrados y del resto de los investigadores. Es el psicópata integrado, aquel que está dentro de la sociedad ocupando un cargo y generalmente busca escalar en el poder, como podría haberse dado en este caso. Lo que pasa es que la víctima estaba muerta y no podemos hacerle una especie de autopsia psicológica, como se hace en algunos otros casos, para establecer el tipo de personalidad, ¿no? Pero no somos correctos. Y también porque se resolvió el caso, fueron detenidos. Sin dudas, pero hoy en día, si pasa algo similar, ¿puede ser un atenuante o no? Yo sí, yo lo establecería como un atenuante si vos para fueras ellos. abogado defensor de Totalmente. Santiago y de Manuel da Bouza, vos pondrías lo primero como que atenuante. haría es establecer a través de una autopsia psicológica frente a qué tipo de personalidad o estructura, en realidad, como diría un psicólogo, un psiquiatra, estamos. Si no es un neurótico, no es un enfermo, aclaremos esto, no es un enfermo, es una persona que carece completamente de empatía y no ama ni siquiera a sus propios hijos, o sea, carece por completo de esa cualidad. Lo que pasa es que desde muy chiquito se ha criado emulando los sentimientos y las emociones del resto, entonces por eso no logramos identificarlo. De hecho, tratamos muchas veces con esto que llamamos psicópata integrado, porque el que menos dice habla del 1% de la población. Entonces, de cada 100 personas que tratamos, si vamos a esa bibliografía, dice que 1 de cada 100 es un psicópata. Fernando, más allá de lo que decía también Juan Pablo Gallego, contanos a todos cuál es el hilo rojo que conecta el caso de Bouza con los Joclender. Bueno, lo anticipó Juan Pablo. A poco de ocurrido el crimen, a Emanuel da Bouza, el mayor de los hermanos, lo detiene en la casa de la madre, Patricia Polo Devoto. Pero el hermano menor, que era el que estaba acusado de ser el homicida, porque le habían hecho el dermotest a Emanuel da Bouza y se había determinado que él no había disparado, pero se sabía que había 2 tiros. Entonces empezaron a buscarlo a Santiago da Bouza y a Santiago ya no lo pudieron encontrar. De hecho, Santiago da Bouza estuvo prófugo 16 días, en donde
se determinó que había ido hacia la zona de Mar del Plata, luego hacia la zona de La Pampa, que se había movido en trenes, que se había movido en colectivos. En algunas de las crónicas que habíamos escrito en aquella época, incluso se decía que había tramos que había logrado hacer a caballo. Y en esto tenés un punto en común con lo que pasaba con Pablo Joclender, al que tampoco lo podían encontrar y que finalmente lo terminaron encontrando en el norte después de una extensa búsqueda. Una cacería fue. Ahora, el otro punto también de coincidencia es que una vez detenidos los dos, en un caso en el que también fue detenida la mamá, porque se consideraba no solo que podía haber sido partícipe de algún tipo de encubrimiento, sino principalmente que podía haber estado confabulada con sus hijos en el plan de eliminación de Ramón da Bouza, asume la defensa de Patricia Polo Devoto Sergio Joclender, que se había recibido como abogado en la cárcel de Devoto, en el CUD. Y mirá qué cosa curiosa. Luego de ser condenados, Santiago da Bouza retoma sus estudios universitarios en economía, como el padre, en el CUD. Él no solo se recibe de licenciado en economía en el CUD, sino que termina presidiendo el Centro Universitario de Devoto. Da Bouza, ninguno de los da Bouza y tampoco Polo Devoto siguieron con el patrocinio legal de Sergio Joclender, que siguió un tiempo junto con el que era en ese momento socio Sergio Joclender, Daniel Gillert, pero tenés esos puntos en común. No solo el hecho que los unía, ambos acusados de parricidio, sino el patrocinio legal y también estas circunstancias de la fuga de uno de los hermanos y esta suerte de reconstrucción dentro de la cárcel, obteniendo un título de grado universitario, tanto de uno de los Joclender como de uno de los da Bouza. ¿Cómo se vivieron esas horas? A ver, en esa época el diario La Nación estaba cerca, estábamos ahí en Bullar entre La Valle y Tucumán. Sí. Vos fuiste uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, muy cerca de la Casa Rosada. ¿Cómo se vivieron esa situación de conmoción ahí en el departamento de la calle Chacabuco? Bueno, yo creo que pasaron 27 años. Sí. Está prescripto, entonces lo podemos contar. Lo que puedas contar. No, está bien. Yo creo que esto se puede contar porque la verdad es que no afectó en absoluto el caso, pero es singular porque también habla un poco de cómo era la forma en la que se trabajaba periodísticamente en esa época y cómo se hace ahora. Época en la que, por ejemplo, había celulares, pero por supuesto no había ningún tipo de posibilidad de sacar fotos y tampoco de mandarle un mensaje al juez o a un comisario que fuera fuente de uno para que le contara algo. Había que ir al lugar de los hechos. Sí que te lo contó un amigo. Un conocido, un vecino que entró ahí. No, vamos a contarlo. Contémoslo. Nosotros decidimos ir al lugar donde ya estaban apostadas, sobre todo las cámaras de televisión, en la puerta, en escenas que eran típicas de esa época, todos juntos y abigarrados en un lugar, esperando que desde adentro, en este caso del largo pasillo de la entrada de Chacabuco 584, apareciera alguien que enfrentara las cámaras y diera algún tipo de información. Yo fui ahí al lugar, llegamos en un taxi con una compañera. La idea era que yo buscara al comisario, que sabíamos que estaba ahí adentro, y que ella buscara al juez, que también estaba ahí adentro. Entonces, nosotros teníamos una particularidad en La Nación, que éramos los únicos periodistas en esa época que usábamos saco y corbata. Y nuestra compañera, Laura Sommer, usaba unos trajecitos. Entonces, parecía abogada. Claro, estaba estudiando abogacía, de hecho. Entonces, llegamos hasta el lugar, hasta la puerta del edificio, y estaban todos los medios. Entonces, vemos que un poco se abre un camino, y yo le digo a Laura, pegate atrás mío y seguime. Entonces vamos derecho y encaramos al policía de consigna. Y yo le digo, buenas tardes, nos está esperando arriba el juez. Sí, cómo no, pase, me dice. Y Laura Sommer se queda sorprendida porque no entendía qué pasaba hasta que suboficial le dice, doctora, apúrese, pase.
De golpe nos encontramos adentro del edificio ¿Y qué donde viste se ahí? estaba haciendo el peritaje. ¿Y qué viste? Subimos ¿Te hasta acordás? el 5.º piso, abrimos la puerta del ascensor, la puerta del departamento 5.O estaba abierta. Había un sargento grande ya de consigna. Digo, voy a repetir la escena de abajo. Me acerco y digo, vengo a ver la escena. Y primero el sargento se hace a un lado como para dejarme pasar y rápidamente, tipo bicho ya con carrera, entendió que yo no era ni abogado, ni juez, ni nada. Me dijo, ¿y usted qué hace acá? No, yo estoy buscando al comisario tal, no digamos a quién. Estaba ahí. Dice, váyase porque están arriba y si bajan lo van a meter preso. Y vos escapaste Y rápidamente. yo dije, sí, perdone, ya bajo. Pero ¿cómo era la...? esa conversación me dio tiempo a mí Mirá. para ver adentro qué Claro. había. ¿Y qué Y había? la escena apenas estaba tocada. Por supuesto que no estaba el cuerpo. Pero había comida. Había comida, estaban una botella de vino blanco, 2 botellas de cerveza, la soda, los vasos que tenían, estimo que soda, era un líquido transparente, los platos todavía con la comida arriba de la mesa, el charco de sangre en el piso, un individual tirado sobre esa mancha Y y, esos mantelcitos. Claro. y estaba ahí una especie de frasco como de lechero viejos que actualmente se utilizan de Decoración. decoración, de adorno, que es el frasco con el que a Ramón da Bouza lo remataron, porque Uf, a Ramón da Bouza, Santiago, después de una breve discusión, le da 2 tiros en la nuca, da Bouza cae, pero rápidamente cuando empiezan a tratar de seguir los pasos siguientes del plan, descubren no solo que da Bouza se mueve, sino que empieza a gemir de alguna manera. Advierten que no lo habían matado y se es desesperan. impresionante. Y Santiago da Bouza... Acá te están mirando todos en el estudio, Fernando, y te están escuchando. Y Santiago da Bouza toma ese frasco de lechero y golpea al padre en la cabeza hasta matarlo. Así fue el final de esa trágica historia. Muchos años después, los hermanos da Bouza fueron condenados a perpetua, como decía Juan Pablo. pero salieron de prisión en noviembre de 2014. Habían estado primero uno en la cárcel, en la vieja cárcel de Caseros, y el otro en la cárcel de Devoto. Santiago se quedó en Devoto porque quería estudiar. Su hermano Emanuel finalmente terminó siendo derivado a Ezeiza. Cada 15 días tenían, porque había una especie de acuerdo entre unidades del servicio penitenciario en ese momento que promovían las reuniones entre familiares. Entonces los hermanos se veían mucho. Sus hermanos más chiquitos, a los que les llevaban 10 años, ellos los iban a ver con bastante asiduidad. Por supuesto que también los iba a ver la madre religiosamente. Ellos salieron en 2014, pero un poco antes de salir, Santiago da Bouza, que ya tenía salidas transitorias, dio una nota muy interesante en el canal de noticias TN. Y ahí dijo algo que bueno, todos acá en la mesa podemos evaluar, ¿no? Pero me pareció a mí muy interesante lo que él dijo en ese momento. Él, de alguna manera, culpaba al padre de lo que había pasado, aunque no Por quería eso, contar sí. ningún Claro. tipo de detalle de lo que había ocurrido. Él simplemente decía, en el juicio todos los que declararon contaron lo que era él. Y lo que pasó, pasó por culpa de él. Y él decía, yo no soy una persona violenta, nunca había tenido un hecho violento antes y nunca tuve un hecho violento en la cárcel. El único hecho violento que tuve en mi vida fue esa noche. Ahora, los condenaron a perpetua. Y acá le doy pie también, Jenny, a los abogados. 1998, ¿cuándo fue el juicio, Fernando? En el año 2000. Los diciembre condenan a del 2000. perpetua. 14 y 2, 16 años. En esa época, ¿por qué era común que no se cumplieran las penas a perpetua? Tripolone o Gallego, el que quiera.
Es lo mismo. Bueno, habla un poquito. El código ha cambiado y no existía. O sea, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que había penas o condenas de prisión o reclusión a perpetua, pero en realidad tiene un límite temporal. Y una vez que cumplía un plazo de tiempo, la persona podía. Y de hecho, esto abona un poco mi teoría sobre lo que estaba diciendo, porque tienen que haber informes psicológicos y psiquiátricos para establecer si la persona puede volver a reinsertarse socialmente. Recordemos que Robledo Puch es el único que está cumpliendo prisión realmente. El único para que no hay puerta giratoria. No hay puerta giratoria. Va a morir en la cárcel. Y gracias. Otro sigue más. preso, ¿no? Sí. Otro más que seguramente no puede ver las pericias, pero calculo que debe tener lo mismo, porque no mostró ningún arrepentimiento hasta ese tipo de personalidades. Yo siempre pido, en todo juicio donde hay un crimen de este estilo, que se hagan pericias psicológicas y psiquiátricas para establecer lo que dice el DSM-5, que es trastorno antisocial de la personalidad, que conocemos como psicópata, punto. Entonces, no va a mostrar jamás arrepentimiento, lo vas a encontrar con un Hoy cuchillo en las la mano. penas, hoy si lo hubiera condenado hoy, Juan Pablo, ¿hubieras recuperado la libertad con las 2/3 partes de la condena cumplida? Difícil, me parece que el tiempo transcurrido, salvo que, bueno, que se presentaran informes como los que aporta el colega de una manera categórica, ¿no? Pero me parece que no alcanza en estos perfiles. Y aparte, en este caso, más allá de poder depositar parcialmente o hablar de atenuantes, es por la personalidad de la persona en definitiva fallecida o asesinada, siempre estás hablando de un delito absolutamente premeditado, y hay que ver en esos perfiles realmente la capacidad de reinserción. Es premeditado y además con la alevosía, porque ustedes me corregirán, Jenny también, que acá hay algo que es fundamental. Una persona, en este caso Ramón Antonio da Bouza, no cree, el padre, la pareja, no cree que alguien con quien convive, son familia de sangre, vaya a matarlo. No, y aparte lo que contaba Fernando, cuando le pegan los tiros, no muere. Y vos fíjate que le terminan dando justamente con ese adorno que en ese momento lo terminan rematando. Entonces está ahí esa alevosía de decir, bueno, no te moriste y te mato igual de alguna manera. Si se quiere ese agravante o la alevosía o como lo quieras denominar, no es casual el link que hicieron con Joclender por todo lo que se dijo, sino que también hay una cierta metodología e incluso en el post-delito bastante parecida. Y esto es bastante interesante y común en la historia criminal argentina. Vos tenés otros, podemos hablar horas, pero recuerdo, por ejemplo, cuando creo que el baterista de Callejeros prende fuego a la pareja. ¿Sí? Casi inmediatamente aparecen cantidad de hechos similares. Quiero decir, acá esta gente no solo premedita el hecho, sino que lo hace en cierta manera en espejo con Joclender, ¿no? Entonces, estás hablando de gente, puedo decir, bueno, tipo era un psicópata, tipo era un violento, el tipo le pegó a varias parejas, tenía una relación muy traumática con estos hijos con los cuales se veía o no se veía. Digo, pero cuando vos premeditás, cuando vos ejecutás con alevosía, cuando vos utilizás una metodología que hasta copiás de otro lado, que hasta traes a ese tipo a que te venga a defender, o toma una defensa parcial, en ese caso creo que era de la madre. Es decir, son situaciones complejas, ¿no? Y cuando, esto volvemos al principio del programa, ¿no? Cuando nos quejamos de la falta de prevención, la falta de, las penas tienen que cumplirse y el no cumplimiento de la pena tiene que ser una excepción con una persona que claramente va a poder reinsertarse al mundo social. ¿Qué se sabe de los da Bouza hoy? Vos decís que salieron en 2014, hace 11 años, Fer. Sí, nada. Se perdieron en la inmensidad de... Sí, nosotros hace unos 3 años intentamos tratar de rastrear un poco la historia de los da Bouza para saber qué es lo que estaban haciendo ahora. Perdimos todos los rastros cuando fue su salida de la cárcel y ellos, después de aquellas manifestaciones públicas que habían hecho en 2014, sobre todo Santiago da Bouza, cuando hizo una suerte de raíz televisivo y público explicando cuál era su actualidad después de 14 años a la sombra. Lo cierto es que ellos eligieron el muy, muy bajo perfil, salieron del radar completo de la opinión pública y en un punto me parece que está bien que sea así,
porque tomemos esto que decía Santiago Dabouza. Yo no era violento y después de este hecho nunca lo fui. Si pretendemos que una persona se reinserte en la sociedad y todo el tiempo se están haciendo manifestaciones de prejuicio por lo que hicieron, es muy difícil que se terminen reinsertando. Hay un elemento, y quiero retomar algo que decía el doctor, con respecto a qué es lo que terminó pesando más en aquel juicio en el que el Tribunal Oral en lo Criminal número 20 condenó a los hermanos Dabouza. Lo que terminó pesando más fue la premeditación y la alevosía, porque incluso con respecto a quién era Ramón Dabouza y qué había sido Ramón Dabouza en ese núcleo familiar ampliado y cómo había tratado absolutamente a todos, se sumaba un hecho que era muy categórico y que era una prueba generada por el propio Dabouza. Dabouza, unos meses antes del crimen, Dabouza padre, estaba escribiendo una suerte de memoria personal. La había llamado Mi novela familiar. En esa memoria de unas 6 páginas aproximadamente y 9 capítulos, él iba desarrollando su propia historia, como de ser un chico proveniente de una familia muy pobre, había logrado por sí mismo construirse como un profesional exitoso que pasó por la administración pública, que había llegado a la que en ese momento era quizás la empresa más grande del país, ¿sí? Que ganaba $5.000 por mes, que mantenía de una manera bastante arbitraria a sus hijos, porque una de las formas de presión que tenía con sus exmujeres era la cuota alimentaria y cuándo la pagaba y cuándo no. Pero sobre todo quienes pudieron analizar ese estudio a propósito de tratar de reconstruir quién había sido Dabouza, peritos psiquiatras, psicólogos forenses, coincidieron en que Ramón Antonio Dabouza era una persona narcisista, con falta de empatía, egocéntrica, sádica, perversa. Eso está todo en el expediente. Como decía, todo eso era Ramón Dabouza. Como decía Rodrigo Tripolone, un psicópata. Voy a hacer un alto un poco en este tema apasionante, el otro parricidio que conmocionó al país, porque quiero hablar con Jenny Di Serio, después de este relato impresionante de Fernando Rodríguez, de otro tema que nos conmocionó todo, no tan allá en el tiempo, no hace 27 años, sino hace menos de un mes. Voy a hablar de lo que nunca olvidamos acá, los chicos.